Cultura, del curso de antropología del grupo 287, presentado por Fabián Morales, código 80108-397. Bueno, ¿qué es cultura en el ámbito de la antropología? La cultura es todo aquello que comprende conocimientos, modales, creencias, expresiones artísticas, costumbres morales. Es de tener en cuenta que es una característica única de la raza humana y la cultura se adquiere mediante la interacción social de individuos. En la antigüedad o antes se pensaba que la cultura partía, digamos, de básicamente de algunas clases específicas que tenían acceso a algún tipo de música como la clásica, algún acceso a la pintura, la interpretación de diferentes obras. Para ellos eso era cultura. Sin embargo, la antropología ha dado a conocer que la cultura como tal son esas creencias, son esas costumbres que inclusive en las clases populares, el mismo sentido de escuchar rancheras y demás hace parte de su propia cultura y es producto de la herencia y de muchas eh, modales y creencias y expresiones artísticas y costumbres que se han ido heredando y van formando su propia cultura. La cultura es un concepto central de la antropología, entonces esta se convierte en un, porque digamos mediante la cultura se pueden analizar las diferentes tendencias y evoluciones de las diferentes sociedades y la manera como puede influir las relaciones de diferentes sociedades en las costumbres actuales. Mediante el análisis de las diferentes expresiones culturales o de las diferentes culturas, se puede mirar, digamos, la influencia de algunas sociedades o culturas, valga la redundancia. Por ejemplo, pueden analizar el tránsito de alguna población o grupo por algún sector determinado de acuerdo a la influencia de esos pueblos en las culturas actuales o las culturas que se han ido encontrando en el lenguaje, en sus creencias. Por ejemplo, en América la religión que manejamos actualmente es producto de una combinación cultural entre lo que se manejaba acá y lo que se trajo de otro continente, por ejemplo. Existe, bueno, la diferencia entre sociedad y cultura. Muchas personas confunden estos dos términos. Entonces, la sociedad es una serie de personas que interaccionan entre sí de manera constante. La palabra sociedad deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos o amigos. Y la sociedad tiene que ver más con temas como leyes, gobiernos, familia, entre otros. La cultura es más enfocada a costumbres, creencias, expresiones artísticas, etc. Y la palabra cultura deriva del latín cultura, que significa cultivo. Entonces, la idea es que la sociedad es más la interacción entre personas de una manera constante, más no implica que compartan sus mismas creencias, sus mismas costumbres eh, o sus mismas expresiones artísticas, pero digamos que confluyen frente a alguna forma de organización. Diferente al tema cultural, que es más un tema de herencia, creo yo, o considero yo que es un poco más dado a la herencia de toda esa serie de factores que influyen en su forma de actuar, más no de su necesidad de interactuar. Vamos a ver una serie de conceptos dentro de los cuales encontramos lo que es la enculturación. Entonces es una manera de aprendizaje consciente e inconsciente que lleva a las generaciones jóvenes a tomar comportamientos, costumbres y modos de pensar heredados de padres o generaciones más viejas, de manera voluntaria o inducida. Entonces es más como los padres o las generaciones más viejas enseñan a los jóvenes o le heredan o le inculcan una forma de actuar
inclusive de comer, de expresarse, de vestirse, y que lo hacen de una manera consciente, impuesta o de manera inconsciente, que la van heredando y imponiendo a esos jóvenes. Entonces, existe el relativismo cultural, que es la manera en que un grupo de personas interpreta el mundo, sus prácticas, sus valores y creencias. Lo que puede ser malo para un grupo determinado de personas puede ser bueno para otro, de acuerdo a los propios parámetros de su propia cultura. Entonces, esto hace referencia fundamentalmente a la forma en que la persona visualiza o interpreta su comportamiento y sus acciones. Por ejemplo, yo lo tomo desde el punto de vista, por ejemplo, de a nivel de creencias, en las culturas antiguas, por ejemplo, le hacían culto al sol, a la luna. Lo que para nosotros sería algo como absurdo, para ellos era algo totalmente válido. O por ejemplo, lo que para algunas culturas indígenas la ablación es válida, para nosotros como sociedad actual es algo malo, pero digamos desde su cosmovisión, desde su punto de vista, esto es bueno para ellos. Está el etnocentrismo, que es la manera en que un grupo social interpreta las realidades de sus propios parámetros culturales, llevando la crítica a otras culturas o grupos de personas desde su propia cosmovisión. Entonces esto, digamos, aplicado a la época actual. Entonces, digamos, las personas que están dentro de una cultura un poco conservadora se toman a la tarea de criticar a las culturas jóvenes, como por ejemplo los que usan el cabello largo, visto desde el punto de vista de una persona un poco conservadora. Los critican pues porque se salen de sus parámetros habituales, de sus esquemas dados por sus creencias, por sus costumbres, que hacen parte de su propia cultura. Entonces muchas veces se toman a la tarea de criticar a otros grupos por el hecho de no estar marcados sus comportamientos y creencias dentro de lo que para nosotros fue, fue dado como que era lo correcto. Esta es como mi presentación frente al tema de cultura. Muchas gracias.